Oh. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven en nuestra sección de charlas Alil. Hoy en particular tenemos una invitada muy top, lo diríamos así en Latinoamérica, muy top, porque es una persona que se ha dedicado por mucho tiempo a entender y a enseñarnos un poco sobre toda la transformación del sector legal, y es María Jesús González Espejo, quien desde luego sé y estoy seguro que muchos en Latinoamérica la seguimos y la conocemos de cerca, y en esta oportunidad pues la estamos invitando a que nos hable de un tema súper interesante. Entonces, pues María Jesús, perdón, bienvenida. Y antes de dar paso, digamos, a hablar un poquito sobre el tema que queremos hablar, pues sí quería contarles para los pocos que no la conocen, pues María Jesús González es una experta en inteligencia artificial, en innovación, en legal tech, es pionera en la implementación de legal design thinking en España, es dedicada a apoyar la transformación digital de los despachos de abogados y de las organizaciones que trabajan para el sector legal. Es por supuesto abogada, pero pues se ha dedicado a estos temas de la transformación digital, y de nuevas estrategias. Y algo muy interesante de ella es que en el 2016 pues fundó el Instituto de Innovación Legal, desde el que asesora a muchas compañías y a muchas empresas en todos estos temas de transformación digital y de transformación legal. Pues nada, bienvenida María Jesús y nada, es un placer tenerte acá. Pues bien hallada me encuentro contigo, Fabián. Para mí es un auténtico honor estar con un representante de ALIL, una asociación que he visto nacer, la he visto nacer en LinkedIn porque nacisteis en plena pandemia, ¿no? Si no recuerdo mal. Y, y siempre he tenido la curiosidad de qué es ALIL, qué hace ALIL, a quién está abierta ALIL. Así que si empezamos entrevistándote yo en vez de tú a mí, te voy a estar muy agradecida y creo que la audiencia también. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu interés y para los que todavía no nos conocen, ALIL, por sus siglas, es la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal. Es una alianza que creció de personas apasionadas por entender mucho más lo que está pasando en el sector legal, la transformación y el norte hacia donde deberíamos apalancar cada uno de nosotros en este sector. Crecimos en la pandemia después de haber tomado un curso de Legal Tech y de transformación digital, y nos dimos a la tarea de entender que queríamos reunir y empezar a entender un poco cómo era el estado del Legal Tech y de la transformación a nivel latinoamericano. Nos dimos cuenta que había muchas cosas por cada uno de los países, pero que estábamos desagregados, y nuestra tarea, para ir contando un poquito nuestro fin y nuestro objetivo, es empezar a centralizar todo eso y convertirnos en un canal de comunicación central para toda Latinoamérica para saber realmente qué es lo que está pasando. Y por eso estás hoy acá, para ir a traer lo que está pasando al otro lado del mundo, y empezar a entenderlo y aplicarlo un poco más acá. Nos dividimos particularmente en algunos comités y grupos. Comunicación, nuestro fin es comunicar y dar a entender un poco esto. Tenemos aceleración, queremos hacer un tema de integrarnos con las startups y de saber qué es lo nuevo que debería estar pasando y cómo los ayudamos, promovemos y damos a conocer. Y tenemos un comité de educación que también creemos que hay algo interesante por hacer con las universidades, porque lo que siempre hemos dicho es no podemos seguir educando a los abogados del futuro con el pensum del pasado. Y es un poco de eso para resumirlo rápidamente, y esa es nuestra misión. Muchas gracias por preguntarlo. No, pues interesantísimo y todo muy necesario. Y bueno, si quieres, justo recojo ese guante que has dicho, ¿no? La educación en derecho, ¿no? La educación en derecho está bien, bueno, podía estar mejor. Realmente hay una cierta atadura a lo de siempre y yo creo que es un cierto miedo y una cierta pereza hacia, hacia lo nuevo, hacia esto que está aquí ya, porque es que ya no es nuevo, ¿no? A mí cuando alguien habla de derecho de las nuevas tecnologías, le corrijo, digo, por favor, no digas nuevas, es que hay algunas nuevas que va a ser siempre nuevas, pero es que estamos hablando de que la tecnología está en nuestras vidas desde hace ya 30 y 40 años, pero metida muy dentro, ¿no?
el móvil, ¿no? Es la mejor muestra de cómo la tecnología nos ha transformado, ¿no? Pero hay muchas más cosas. Entonces, no son nuevas, es tecnología, está aquí. Y esta tecnología transforma todo, la sociedad, la economía, la demografía, la geopolítica, transforma todo. Y como transforma todo, ya sabemos que el derecho está en todo. Lo sorprendente es que los de derecho no entendamos cómo la tecnología impacta en ese todo, ¿no? Y una de las cosas que yo enseguida me di cuenta es que yo estaba trabajando pues, más con despachos de abogados, con asesorías internas, pero me di cuenta que si quería de verdad impactar, y parte del trabajo que hago de verdad lo hago con el deseo único de transformar un sector que considero muy relevante para todos los países, porque ya sabemos que la seguridad jurídica es básica para el desarrollo económico. Si no hay seguridad jurídica, hay mal desarrollo económico, cosa que nos pasa en muchos de nuestros países. La corrupción hace mucho daño a la economía, hace mucho daño a las inversiones extranjeras, hace mucho daño a la contratación, al movimiento, ¿no?, económico. Entonces, uniendo todo eso, a mí me parece que la tecnología podría afianzar mucho los sistemas, prevenir corrupción, luchar contra ella, dar seguridad jurídica, facilitar la comprensión de los contratos, evitar conflictos y litigios, etcétera, etcétera, etcétera. En ese afán, pues yo pensé, aquí donde tengo que ir es a la universidad. Y me fui a las universidades. Y lo primero que hice, que para mí fue un granito, la primera vez lo conseguí en el año 2018, fue convencer a la Universidad San Pablo CEU, a su entonces decano, Carlos, un penalista, para que me contratara para formar a él y a su equipo de gobierno, todos los directores de áreas. Le ofrecí consultoría también, trabajar un poco con el resultado, en reflexionar sobre cómo transformar los estudios. Bueno, yo recuerdo el primer día de clase allí sentada, fue hace unos días el aniversario, por eso lo sé porque me lo recordó Facebook, ¿no? La foto dando clases allí. Y me hizo mucha gracia porque recuerdo el primer día, algunos de los profesores nos miraban diciendo, pero ¿qué hacemos aquí con este calor? Y oyendo a esta, ¿qué me interesa a mí si soy de historia del derecho? Oye, pues este se hizo amigo mío y al final quería hacer una app con sus máximas latinas, que acababa de sacar un libro sobre las máximas latinas del derecho, ¿no? Los aforismos, ¿no?, latinos. Entonces, lo que te das cuenta es que la clave para involucrar al profesorado, y que son los primeros, ¿no?, que tienen que creérselo, es el que ellos entiendan para qué les es útil, ¿no? Y en unos casos es muy obvio, ¿no? O sea, si tú piensas, por ejemplo, el derecho fiscal, bueno, es que los fiscalistas ya saben que Hacienda está usando Big Data y datos y que está usando inteligencia artificial, chatbots, etcétera, para comunicarse mejor con el contribuyente o para ofrecer un servicio mejor o para conocer mejor al contribuyente. Entonces, un fiscalista ya sabe que no puede no saber sobre esto, ¿no? Hay otras áreas donde parece que afecta menos, pero en el fondo no hay ningún área donde no afecte. En todas afecta. Y esta es la primera reflexión que los profesores de derecho, pienso yo, tienen que hacer, ¿no? ¿Cómo afecta esto de la tecnología a mi área, a fiscal, a laboral, a mercantil? Porque en todas, y si quieres pudiéramos hacer el ejercicio, hay software que te toca, hay normas que te tocan y te afectan, etcétera. Es decir, el derecho ya no puede estar ya más parcelado y el derecho tiene que tener por encima esta competencia digital y este tema relacionado con la tecnología. Eso por un lado. Pero por otro lado, el nivel de competencia hoy, por ejemplo, en los despachos de abogados, exige tener también esa competencia digital de tecnología para mejorar la gestión, el management de las firmas, ¿no? Entonces, por eso también es importante esto. Y luego una tercera, vamos a decir, pata de la afectación de la tecnología al mundo jurídico es todo lo relacionado con el impacto de Internet y las redes sociales, es decir, el marketing jurídico. Y la pandemia ha sido ya el colofón de esto, ¿no? Ya no solo vivimos en este mundo real, sino que estamos aquí, tú y yo, Fabián, teniendo una conversación como si estuviéramos uno enfrente del otro, ¿no? Impresionante, ¿no? Pero es que esto tiene muchas consecuencias también, efectos de venta del servicio, de cómo se vende el servicio, de qué servicio se vende, ¿no? Entonces vamos a decir que estas tres cosas son las que hay que aprender. Entonces yo llevo muchos años porque yo tuve una visión, ¿no? Fue un poco como Jesucristo, ahí un día dije, pues este es el futuro y yo tengo que saber de esto, ¿no? Y como no sabía nada en el año 2013, te hablo, que fue cuando tuve mi visión, la tuve siendo profesora en ICADE, en los jesuitas aquí en Madrid. Yo daba la clase de destrezas profesionales
habilidades a los alumnos de primero, a 2 grupos. Y entonces trabajando con ellos yo me daba cuenta de que se supone que los nativos digitales que ellos eran sabían mucho más. Y yo me daba cuenta de que no, y de que tenían un montón de competencias que no tenían ni idea tampoco. O sea, y pensé, si los jóvenes están así, pues ya los mayores no te cuento. Algo hay que hacer para transformar esto. Y entonces leí la palabra hackathon en un blog que yo seguía ya entonces, de Robert Ambrogi, uno de los gurús de este tema, y leí la palabra hackathon y dije, esto es, o sea, esto del hackathon, que suena fatal, suena hacka y atón, no sé, no suena bien en español, pero yo no sabía cómo escribirlo, si con H, sin H, si con J, ¿no? Hackathon, ¿cómo se escribe esto? ¿No? Yo me lo tuve que inventar, tenía serias dudas, ¿no? Pero bueno, ya decidí que sí, que yo hacía un hackathon y me fui ahí al decano a convencerle para que me apoyara. Y no lo logré, pero confieso que no lo logré, hice idas y vueltas, no lo vio, pero sí convencí al ministro de Justicia. Entonces, aquí donde me ves, en el año 2014, bueno, sería 2013, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, recién nombrado, su asesor de innovación, le voy a ver, le vendo mi proyecto, un proyecto que solo estaba en mi cabeza, y a él le gusta. Ya hago mi primer hackathon. Esto fue 2014, y para mí significó un antes y un después, porque mi tesis es que todo esto se puede aprender algo escuchando a expertos, ¿no? Soltando el monólogo habitual del mundo del derecho, pero como realmente se aprende es haciendo. Haciendo, de Haciendo. acuerdo. Oye, y perdóname, Haciendo. te interrumpo ahí Sí. te interrumpo ahí para complementarte también y creo que coincido contigo, creo que al final, siempre lo he dicho, los despachos de abogados estaban acostumbrados a que el trabajo les llegaba, nunca tenían que ir a buscarlo. Y hoy el mundo les ha enseñado que hay que ir a buscar el trabajo, por eso ahora se habla de marketing digital, de marketing legal y etcétera. Y ellos nunca concebían que hay que vender las cosas por redes sociales y hay que, etcétera. Y creo que eso ya la pandemia, el mundo, los años, todo lo ha dicho. Y creo que hace mucho sentido lo que dices, porque creo que hemos hecho muchos esfuerzos para lograr que la gente vaya entendiendo e interiorizando que esto va a cambiar, que sigue cambiando, y aparece lo que tú dices, una palabra hackathon, que uno dice, esto es difícil de entender y de digerir, y para que empecemos a entrar un poquito en materia, pues me gustaría que nos explicaras a los que de pronto no tenemos tan claro qué es una hackathon al final, eso, qué es, para qué sirve, y cuéntanos un poco de eso porque creo que el concepto es bastante confuso, como lo decías. Bueno, pues Fabián, es una actividad, debería ser lúdica, aunque hay gente que se los toma muy en serio y lo convierte aquello en una carrera y en una competición, pero yo creo que hay que ir a divertirse a un hackathon. Habitualmente se celebran en fin de semana y el que estoy organizando yo, que se llama DigiRights, en colaboración con Let's Lab, que es el Lab de Legal Tech de Greenwich University, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio, es decir, la semana que viene no la siguiente, el fin de semana que viene no el siguiente, pues va a ser una actividad lúdica. Suelen tener un tema, una temática. A veces tienen temáticas, a mí me gusta que tengan una temática centrada, porque creo que para los participantes es mucho más fácil desarrollar algo bueno que cuando dices, bueno, voy a mejorar todo el derecho y puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Es mucho más difícil. Perdón. Sin embargo, si tú lo que haces es fijar temas muy concretos, por ejemplo, en este caso hemos dicho, oye, ¿por qué no trabajamos para ayudar a los ciudadanos a comprender mejor sus derechos digitales y a poder ejercitarlos cuando es necesario? Entonces, esto es una necesidad muy concreta que la tenemos todos, porque nuestras ciudades se están volviendo smart, nuestras vidas se han vuelto smart, los bancos nos obligan a usar móviles para actuar con ellos, la administración nos obliga a firmar digitalmente con un certificado, todo es digital, pero ¿quién te explica cómo funciona? ¿Quién te explica qué haces cuando no te funciona la herramienta bien, como pasa en muchísimos casos? ¿Qué derechos tienes tú en esa situación? Te doy pequeños ejemplos. O mis datos, ¿dónde están? ¿Quién los tiene? Los tienen todas las administraciones, se los pueden pasar entre ellas, los pueden usar para todo lo que quieran. A mí me surgen una y mil dudas y eso que me dedico a esto. Con lo cual, imagínate, pues, un ciudadano, no sé, un ingeniero, un bombero o un policía, sin ser despectiva, simplemente es que De acuerdo. nosotros que estamos en esto no sabemos nada, pues imagínate los que están dedicados a otras tareas. Entonces, DigiRights tiene ese objetivo, es decir, vamos a sentarnos a trabajando en equipo, que eso es muy importante, porque el jurista muchas veces trabaja independiente.
individual. No es el caso a lo mejor en M&A o en algunas otras prácticas donde hay que montar un equipo porque es grande la operación, pero muchísimos juristas trabajan solos. Haz un contrato, tú no te pones con nadie, te pones ahí, escribes tú y luego se lo mandas a la otra y te vuelve y va y viene, pero estás solo en el fondo, ¿no? Con el ordenador, ahora ya con Zoom, pues bueno, nos vemos un poco más. Entonces, estamos a veces un poco mal acostumbrados y el mundo hoy es de la colaboración. De acuerdo, El de mundo es de acuerdo. lo que llaman la co-creación, el trabajo en equipo y sobre todo con profesionales de otras disciplinas, porque el mundo es cada vez más interdisciplinar, es decir, uno de derecho solo no vale para nada. Vale mucho cuando se junta con los de medicina y juntos trabajan pues, en todos los temas jurídicos relacionados con los hospitales. O es muy bueno en pues, inteligencia artificial y entonces se pone con los ingenieros y habla con ellos para entender los retos o las soluciones o qué es, etcétera, la inteligencia artificial. Entonces, el hackathon tiene esa ventaja. Te vas a poner a trabajar de una forma lúdica para resolver algo, lo cual es muy bueno porque se trabaja poco teórico y más práctico. Es decir, ¿cómo ayudo a un ciudadano a entender sus derechos? ¿Cómo lo harías tú, Fabián? ¿Qué se te ocurre? Pues mira, la verdad es que quería complementarte ahí porque creo que esos espacios abiertos y son los más interesantes para poder co-crear. Yo me quedaría con dos bullets de lo que acabas de decir un poco y es, y creo que en la medida en lo que nos has venido contando, respondiste a mi siguiente pregunta y era, pues al final, ¿por qué hacer una hackathon en temas de derechos digitales en ciudades inteligentes? Pues porque al final, hackathon es una palabra que, como dices, es bastante difícil de interiorizar y de entender. No muchos lo tienen claro como lo has explicado. Y entender un poco más qué es una hackathon relacionada con temas de derechos digitales y ciudades inteligentes. Pero creo que al final ya lo has dicho muy bien y es, oigan, esto está cambiando y hay que irnos preparando para lo que viene pasando hacia adelante. Y yo creo que un núcleo central importante ahí, que es un vacío también muy grande el que hay, es el tema de la protección de datos. ¿Quién lo puede tener? ¿Qué hacen con mis datos y cómo funciona? Pero creo que al final lo que tú dices es cómo lo hacemos y esto es co-creando. Creo que al final los skills que cada abogado debe ir desarrollando es a trabajar en equipos multidisciplinarios. Como tú decías, el abogado está acostumbrado a hacer un concepto, enviarlo, lo revisan, lo medio discuten y si lo discuten entre abogados, nunca con personas que tienen, digamos, como un pensamiento diferente. Pues nada, creo que es un poco eso. Yo la verdad, para seguir complementándote y sacándote un poquito más de información que nos encanta es al final, ¿qué tipo de proyectos esperan ver en esta hackathon? ¿Qué se espera ver allá como para dar respuesta a lo que acabas de decir? ¿Cómo un ciudadano empieza a entender cómo lo está impactando la tecnología? ¿Cómo doy acceso a mis datos? Porque creo que al final nos falta un poquito de conciencia ciudadana de ofrecer datos. Tú entras a Instagram, te piden 100 datos y tú los das rápido, pero ni lees para que te dé acceso a tu cuenta, pero no sabes realmente qué aceptaste. Creo que eso es una conciencia que necesitamos empezar a tener todos. Bueno, el sistema que se ha montado en efecto es un sistema que no funciona, está muy claro que no funciona, porque prácticamente nadie lee nada, porque le parece que no pasa nada o porque lo que hay que leer es infumable realmente, así decimos en España, o sea, es imposible leérselo, ¿no? Entonces, Sí. son varios los motivos. El caso es que el sistema es ineficiente, ¿no? Porque se han hecho estas tics en el consentimiento y estas frases y todo para que tomemos conciencia, pero está claro que el sistema no ha calado y no funciona, ¿no? Entonces, habrá que repensar el sistema, ¿no? Porque el sistema tiene unos objetivos y los objetivos, como tú bien has dicho, es que, oye, aquí está en juego algo que vale mucho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso que vale tanto, el ciudadano tome conciencia de lo que vale y cuando lo ceda sabiendo por qué lo cede, para qué lo cede, cómo lo cede, quién lo va a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar. Yo no quiero dar soluciones, pero estoy segura de que si me pusiera a trabajar en un equipo, pues saldrían cosas divertidas, ¿no? Porque hay mucho por hacer en nuestro campo todavía, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en otros hackatones? Pues no lo sabes nunca, son distintos cada uno, ¿no? Este ya tenemos inscritos 11 equipos y 20 personas, es decir, va a haber, pues yo creo que entre 11 y 15 equipos, muchos, la verdad, más de los que queríamos, habíamos puesto un objetivo máximo de 10 y yo creo que vamos a tener 20 equipos. 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 20 equipos.
vamos a llegar a audiencia, ya te digo, 12 o 15 vamos a tener. De todo el mundo, tenemos gente de Latinoamérica, de Europa, o sea, muy interesante. Va a ser un hackathon global y eso también me parece bonito, ¿no? Este problema, la verdad que lo tenemos todos los ciudadanos del mundo. Obviamente en los países más desarrollados, pues lo vivimos más porque están todo el día pidiéndonos los datos, porque estamos súper digitalizados, ¿no? Y porque esta carrera por obtener el dato se ha convertido ya en una carrera de vértigo, ¿no? Pero bueno, no es el único tema el dato, porque, por ejemplo, a mí la brecha digital me preocupa, ¿no? Me preocupa qué pasa con la gente que no tiene ordenador o móvil o no puede, tal. ¿Qué pasa con la persona que tiene algún tipo de discapacidad cuando no están adaptadas todavía montones de herramientas y resulta que es la única forma de actuar? ¿Qué pasa cuando yo no comprendo los términos del contrato o el documento que tengo que leer porque es imposible comprenderlo? Son muchos qué pasas, ¿no? Entonces yo creo que ahí mi consejo para los que participen sería, primero, reflexionar sobre qué es un derecho digital, cuáles son esos derechos digitales, ¿no? Entonces la Unión Europea ya ha avanzado en esto. Hace poquito ya está sacando, o sea, nosotros vamos a tener en Europa, como siempre en estos temas somos los number one, y vamos a tener nuestra Carta de Derechos Digitales, y en esa carta ya se están enunciando esos derechos. Hay una Carta de Derechos Digitales que enunció también la ciudad de Barcelona, el Colegio de Abogados de Barcelona la impulsó con la ciudad, con el ayuntamiento, se llama así Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía, Carta de Derechos Digitales de Barcelona o algo así. Esa también se puede consultar, tiene un montón de derechos. El gobierno español hizo un proyecto que yo creo que se ha quedado en nada, pero también porque lo exige nuestra normativa de protección de datos. Nuestra normativa de protección de datos tiene un capítulo, no recuerdo si es el 10º, donde se habla de la obligación del gobierno de formar a los ciudadanos en sus derechos digitales. O sea, que hay una obligación legal. Y entonces se formó un grupo de trabajo que el año pasado estuvo reunido y para enunciar una Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía. De esa carta yo creo que se ha publicado un borrador, pero yo creo que no se ha publicado nada más. Entonces ya hay algunos textos, algunos embriones, yo creo que es interesante mirarse eso para entender cuáles hay. Y luego pues elegir, trabajar con uno, con dos, con todos, decidir si quieres hacer una herramienta lúdica, una herramienta formativa, una herramienta informativa, una herramienta de ejercicio de derechos. Yo te diría que esas son las reflexiones que sobre el tema, vamos a llamarlo modelo de negocio. Yo imagino que yo les daré, porque vamos a hacer varias charlas de apoyo, varias pequeñas masterclass con los temas que en los hackatones hay que apoyar a los equipos con ellos, ¿no? Por ejemplo, este del modelo de negocio o también el de los temas jurídicos, ¿no? El de los acuerdos entre socios, que ahora son un grupito trabajando divertido en fin de semana, pero que si resulta que el proyecto va más, pues pueden acabar siendo una startup. Pero claro, hay que evitar que en medio del camino haya alguien que te bloquea y no te deja porque está celoso. Entonces todo esto hay que hablarlo y lo mejor es hablarlo en el propio hackathon, ¿no? Y así. Oye, pues muy interesante y ahorita me preguntabas algo que me decías, ¿cómo lo harías? Yo tengo algo en la mente desde hace muchos años y es, en alguna oportunidad creo que Colombia compró una plataforma que se llama X-Rite, creo que es de Estonia si no estoy mal, y es una plataforma que intenta centralizar los datos de todos los ciudadanos. Creo que Estonia es líder en este tema, pero puedo estar equivocado del país. Pero al final el objetivo de la Estonia sí plataforma... que va muy avanzada en digitalización. ¿Cómo dices que se llama la plataforma? X-Rite. Y es una plataforma que intenta centralizar todos los datos y lo que hace la plataforma es que autoriza a entidades a que entren a consultar datos, pero hay un único Sí, punto de acceso y es la plataforma. sí, Eso me sí, encanta, yo creo que ese es el gran reto que tienen todos los países de saber totalmente. finalmente la Total. integración de datos y demás, pero al final, si tú, y no sé si coincidas conmigo, pero yo creo que el gran reto que tenemos es lo que hablábamos ahorita, que la gente entienda que está autorizando el tratamiento de datos para X o Y cosas. Y para eso creo que hay un reto muy interesante y es involucrar el design, el legal design a todos estos tipos. Lo que tú dices es que me entregan la ley de protección de datos en un libro de 600 páginas que nadie va a entender en términos jurídicos y yo creo que el reto grande está ahí, en lograr que a manera de proceso, de diagrama, de dibujo, la gente interiorice y entienda eso.
yo creo que ahí podría haber mucho margen de trabajo diciéndote esto, no sé si coincidas conmigo, pasa que cuando uno, vamos años luz, es decir, cuando vas a una hackathon, ves cosas, entre comillas, del futuro, pero la ciudadanía o el ADN de lo que está pasando en la realidad está muy lejos de lograr esto. Entonces, yo creo que los primeros pasos es lograr que la gente entienda qué son sus datos, el valor de sus datos y a quién le da acceso. Y ahí creo que nos falta trabajar un montón, mientras que otros van mucho más adelante en otras cosas, pero creo que al final es un poco eso el reto, pero era un poco mi opinión. Y al final cuéntanos un poco como adicional, quiénes están como llamados o invitados a participar en esta hackathon que estás promocionando. ¿Quiénes podrían participar o crees que es el perfil que debería estar allá? Bueno, yo creo que el perfil es muy amplio, es quien le apetezca pasar un fin de semana haciendo algo distinto y que luego le permita comprender mejor todos estos temas de innovación, legal tech, transformación digital, porque te cambia, ¿no? Okay. Pero los equipos, cuando te puedes presentar o individualmente, si no tienes un equipo, o con un equipo. Los equipos estamos pidiendo que los conformen idealmente 2 desarrolladores, uno junior y uno senior, 2 juristas, uno junior y uno senior, y alguien de experiencia de usuario, marketing, desarrollo de negocio, ¿no? Porque eso es un poco lo que sería el equipo básico, ¿no? Ya, un Pero como equipo te digo, si multidisciplinario, que era lo que hablábamos, claro, que eso hace. claro. Esos ejercicios son muy interesantes. Y cuéntanos, sé que lo hemos venido como hablando un poquito en todo lo que hemos conversado, pero puntualmente esto a un abogado, ¿en qué le aportaría, aparte de lo ya evidente de trabajar en un equipo multidisciplinario, en qué le aportaría para participar y apoyar un proceso de estos de hackathon? Bueno, vas a entender un poco la dificultad de, primero, trabajar en un solo fin de semana con gente tan diferente para un objetivo. Esto es un reto, porque no es fácil. De hecho, hay equipos que fallan totalmente porque no son capaces de formar equipo, de trabajar correctamente. Entonces, en todos los hackatones que yo he organizado, siempre ha habido 1 o 2 equipos donde hay problemas, ¿no? Alguien que boicotea el trabajo de los demás, alguien que... tal. Los juristas suelen ser bastante especialistas, son de los más difíciles, aunque alguna vez algún desarrollador también se revuelve, ¿no? Pero te diría que ahí ese es un reto, ¿no? A ver cómo articular un buen equipo. Ese es un aprendizaje interesante. Luego se va a dar cuenta el jurista de que de pronto él, que se cree que esto es un hackathon legal y que va a ser muy importante, pues es relativamente poco importante. Y el que realmente es importante es el que desarrolla, ¿no? Pero claro, el que desarrolla, como no se entienda bien con él, pues no va a desarrollar un horror. Entonces, allí, de nuevo, hay que hacer un proceso de entender cómo trabajan ellos, qué es lo que necesitan de ti, y a la vez el desarrollador no ir por su cuenta y hacer algo que no tiene nada que ver con lo de los demás. Eso también es muy divertido verlo, ¿no? Claro, claro, Y claro. luego, pues, como se lleve bien el jurista con el desarrollador, lo que pasa muchas veces es que luego salen de allí y ya tienen un equipo de ese jurista para hacer cosas en el futuro, ¿no? Porque nosotros normalmente pues, no trabajamos con desarrolladores de aplicaciones. Entonces, ¿dónde los encuentras? Bueno, pues en un hackathon te los puedes encontrar, ¿no? Yo diría que ese es otro tema, ¿no? Y ya está. Y luego, pues en este caso hay premios. A ver, no son premios impresionantes, pero como ganes te van a dar, hay unas libras, ¿no? Las vamos a dar sí, porque tenemos de patrocinadora Pricewaterhouse y, y entonces, bueno, pues hemos conseguido al final que haya premios para los participantes, ¿no? Y luego con un poco de suerte te haces empresario. O De sea, hay más de acuerdo. un caso. Mira, el otro día una chica que está colaborando conmigo, Iga Kuroska, ella participó en un hackathon, me parece que hace 2 años en Polonia, un legal hackathon, y ahora han hecho un exit. Les ha comprado Wolters Kluwer la solución, una solución de automatización de contratos. Entonces esto puede pasar, o sea, hay historias de éxito. No es lo normal es que en un hackathon haya a lo mejor 10 equipos, 10 soluciones, prototipos de soluciones, a veces buenas, pero de ahí no pasa más, porque no es nada fácil los siguientes pasos, la aceleración o el acompañamiento ese. De acuerdo. Yo creo que al final, más que el premio, como dices, así no sea millonario, es la satisfacción de participar, de darse la oportunidad de Totalmente. pensar diferente, de lo que tú dices, de conectarme y de hacer trabajo con otros equipos. Y creo que pues hay mucho beneficio. Pues, oye, María Jesús, mil gracias. De verdad, creo que este tema nos daría para hablar en 1000 horas. Pero creo que nuestra idea era juntarnos, vimos tu post en el LinkedIn y dijimos, esto hay que contárselo a Latinoamérica y gracias por abrir este espacio para contárselos de primera mano
de forma abierta, tranquila, relajada. Y pues nada, pues mucha suerte y esperamos que más equipos de Latinoamérica después de tu explicación acá se unan y te escriban para poder unirse a la hackathon. Muchísimas gracias y os esperamos a todos allí. Hay también un congreso bonito, os mandaré, ahora vamos a subir justo la información, el mismo día por la mañana hay un congreso técnico académico sobre temas relacionados con digitalización, derechos de la ciudadanía y todos estos temas. O sea que aunque alguien no quiera participar en la parte del hackathon, sí que tiene la posibilidad de escuchar a estos expertos en plataformas online y los derechos y todo lo que está ocurriendo. Bueno, buenísimo. De verdad, gracias por la invitación y un abrazo para todos.